Voy a hablar en esta tarde de un tema que se llama, o que está titulado en pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Por lo general, la mayoría de personas les gusta hablar de muchas cosas, ¿cierto? Se habla de arte, de deporte, de la ciencia, de los acontecimientos sociales, de las elecciones en Estados Unidos, en los países, bueno, de la situación económica del mundo, del trabajo, de la música, de la moda, del corazón, de los sentimientos, bueno, de todo esto, de muchas cosas más. Pero pocas personas hablan de la muerte. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de buscar la respuesta a esta pregunta fundamental de la existencia humana, que es, ¿hay vida después de la muerte? ¿Y por qué se habla poco de la muerte? Porque mucha gente en el fondo, inclusive creyentes, le tienen miedo al día de la muerte. Amén. A otros cuando se refieren a la muerte lo hacen de forma de chiste, porque en el fondo le tienen miedo o tratan de evadir el tema. Y es que, contrario a la creencia popular de que la muerte es santa, como esa creencia errada que hay, sobre todo en Centroamérica y sobre todo en México, que la Santa Muerte. Primero que todo, si vamos a la palabra del Señor, como vamos a ir, la muerte no es ni santa. Amén. La muerte no es santa, porque la muerte vino por causa del pecado. Amén. Entonces no es santa. Todo lo que tenga pecado no es santo. Por tanto, el concepto popular de la gente acerca de la muerte es que, es que al morir se deja de sufrir. Y pues en cierta manera, como dijera, eso es parcial, es relativo. ¿Relativo a qué? A que la persona haya conocido a Dios o no. Si conoció a Dios, dejó de sufrir. Pero si no conoció al Señor, si no murió habiendo aceptado al Señor Jesucristo, la cosa es más complicada. Amén. ¿Y por qué la gente piensa que se muere y se acabó todo, se dejó de sufrir? Porque desconocen la única verdad que nos plantea la Biblia sobre lo que puede ocurrir después de la muerte. Amén. Ahora, hay muchas ideas distorsionadas acerca de la muerte, ¿cierto? Pero nadie realmente conoce o puede afirmar cómo es el espíritu de muerte. Amén. Porque es un espíritu. Amén. Hace mucho tiempo yo vivía en una casa de una señora que tuvo cáncer. Y esta señora, el cáncer era para morir. Ya prácticamente la habían desahuciado. Le estaban haciendo quimios, pero la habían desahuciado. Sin embargo, vinieron unas hermanas, no sé de qué congregación, porque eso fue antes de que yo llegara a vivir donde ella. Y ella estaba prácticamente ya re mal. Entonces una hermana dijo, hay que reprender ese espíritu de muerte. Y oraron, y oraron, y dice ella que de pronto sintió como que salió algo ella, como le hubieran quitado una pijama, pero como desde adentro. Y se fue esa agonía y se fue eso, y todavía está viva a nivel físico. Amén, está viva. Entonces, pero respecto a eso, nadie puede saber o afirmar cómo es el espíritu de la muerte. Nadie puede decir que la muerte es huesuda o que son un esqueleto. Eso son creencias populares. O si la muerte es peluda, o si lleva guadaña o no. Lo cierto es que es una realidad. Todos debemos enfrentar esa realidad. Cuando Dios en su soberanía lo disponga y conforme a su voluntad. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, dice la palabra. Mucha gente argumenta conforme a mitos, a creencias populares equivocados que parten de ideas que no tienen nada que ver con la verdad y con la verdad de Dios, con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él censuró a los saduceos y a los maestros religiosos de su época, diciéndoles, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque
para encontrar respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia humana, como por ejemplo ¿hay vida después de la muerte? Tenemos que ir a la verdad, a la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque en otras palabras, la humanidad se equivoca precisamente por ignorar la palabra de Dios. Y realmente es, como lo dijéramos, común ver que a las personas les es más fácil creer mitos, tradiciones, fábulas y leyendas inventadas por los hombres que creerle a la palabra de Dios. Sin embargo, el verdadero creyente, nosotros, con la Biblia en mano, vamos a buscar la respuesta a la pregunta, que es el tema de nuestra predicación. ¿Hay vida después de la muerte? Entonces, para esto vamos a comenzar leyendo en San Juan, capítulo 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le está hablando el Señor Jesucristo a Marta, la hermana de Lázaro. Amén. Y el verso siguiente, el verso 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces ahí ya nos da una idea. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Voy a hacer un poquito. ¿Por qué habla de todo aquel que vive y cree en mí? La Biblia me dice que el Espíritu es el que da vida. Jesucristo habló de los muertos espirituales cuando le dijo al hombre él llamó a un joven y le dice: el joven, déjame ir primero a enterrar a mi padre y después te seguiré. Y él le dice: dejar que los muertos entierren a sus muertos. Estaba hablando de muerte espiritual. Para entender un poquito más esto, tenemos que entender o mirar que muerte significa separación. ¿Separación de qué? Separación de la fuente de vida, que es el Espíritu, que es Dios, el Espíritu Santo, Dios. Dice que cuando Dios creó a Adán, le dio aliento de vida, le dio espíritu, no el Espíritu Santo así en unción y eso, porque eso es una llenura de su. Simplemente el hálito de vida es espíritu. Ese espíritu va a volver a Dios. Amén. Pero cuando la persona está lejos de Dios, no tiene vida espiritual. No sé si me explico. ¿Amén? Lo que da vida espiritual es la comunión con Dios, es el tener la presencia del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús le decía a este joven que dejar que los muertos entierren sus muertos. Estaban vivos físicamente por ese aliento de vida, pero no tenían comunión con Dios, tenían religión tal vez. Amén. Entonces por eso dice: todo aquel que vive, se está refiriendo al que cree, al que tiene relación y comunión con Dios, y que tiene eso porque cree en Dios, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. O sea, por más que yo sea el creyente más creyente o tú seas el creyente más creyente, esta parte material va a morir. Pero el Señor decía: no moriré eternamente. Y le decía a Marta: ¿crees esto? Porque para muchos practicantes de otras doctrinas, la vida acaba en la tumba. Es más, mucha gente busca la muerte como solución a los problemas, pensando que ahí termina todo. Amén. Piensan que todo termina en el lugar donde yacen los muertos. Para esas creencias y esas ideas, la vida después de la muerte es imposible. Es una falsedad. Pero en honor a la verdad, que es la Biblia, la palabra del Dios de verdad, la Biblia no lo enseña así. Todos los patriarcas y los profetas hablaron acerca de una inmortalidad. Pero permítanme decir que el ser humano no nace para quedarse en un cajón, en un ataúd, y desaparecer para siempre. ¿Y por qué digo esto? Porque Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 me dice lo siguiente. Y lo dice con toda la razón.
Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, escúcheme bien, en el corazón de ellos, sin que alcancen el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En algún momento yo dije, Dios creó a Adán y a Eva eternos, pero como pecaron con la desobediencia, que no fue comerse la manzana, sino oír otro mensaje y hacer caso a otra voz, vino la muerte al mundo. O sea, la separación de Dios. Y lo material, el cuerpo físico, alcanzó a ser, digamos así, sometido al señorío de la muerte. Pero la alma no, ni el espíritu. Amén. Miremos qué nos dice allá en Génesis capítulo 1. Allá en Génesis capítulo 1 se describe que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo que significa que Dios al hombre le dio 7 facultades que no están limitadas exclusivamente, como dijéramos, a lo físico, aunque tengan que ver con lo físico. Entonces le dio la capacidad de pensar, de razonar, amén, de sentir, de decidir, de crear, no de dar vida, de crear, de expresarse, de gobernar y existir para siempre. Pero esa facultad de existir para siempre quedó limitada a la parte espiritual. El espíritu de vida que Dios le dio va a Dios cuando se muere, la persona, cuando se separa, pero el alma es eterna. Cuando dice que puso eternidad en el versículo que leíamos antes, en el corazón de ellos se refiere eso, al alma. ¿Ven? ¿Sí soy claro en lo que digo? Ahora bien, esto que acabamos de hablar de las 7 facultades, nos lo define Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice así, y el mismo Dios de paz, el mismo, no hay otro Dios de paz, no hay otro Dios que dé vida. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No es solo el cuerpo lo que hay que santificar, sino por completo. Hay gente que no come carne, que no come esto, no por salud, no por cuidar su, no, sino por creencia, pero no cuidan el alma. Amén. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vamos a ver una cosa. El cuerpo no es eterno por el pecado del hombre, pero el alma sí. Diríamos sempiterna. Tiene comienzo, pero no tiene fin. Y el aliento de vida, el espíritu que Dios le da a todo ser viviente, a todo ser humano, por el que puede razonar, va a Dios otra vez. Amén. De manera que el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Algunos dicen que no, que somos dicótomos, o sea, que solo hay una parte que es el alma y el espíritu es lo mismo. No. Amén. La Biblia dice, el espíritu vuelve, cuando la persona muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, o sea, el aliento de vida. El alma va al lugar que le corresponde de acuerdo a si creyó o no. Como nos lo dice la parábola del rico y el pobre, que el rico fue al lugar, al Hades, y el pobre fue al seno de Abraham, o sea, un lugar de confort, digámoslo así, espiritualmente hablando, cerca de Dios. Amén. Entonces, el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, según la Biblia. Los animalitos no tienen un alma así en ese sentido. Son sensibles, ¿sí? Tienen aliento de vida y cuerpo. Amén. Pero para el ser humano, la criatura humana, lo que está en juego es el alma.
si ella tendrá salvación por Jesucristo o si tendrá condenación, muerte espiritual, segunda muerte espiritual, separación de Dios. Ahora, si miramos la muerte física, es una separación. Esa persona ya no va a estar más con nosotros. Amén. Pero no es el fin del cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra. Más adelante lo diré. Amén. Pero el alma va a un lugar a esperar en el tiempo del Señor. Aunque hay algunos que mencionan otras cosas y voy a referirme a eso más adelante. Entonces, todas esas capacidades que Dios nos dio pertenecen no al cuerpo y no al espíritu, sino al alma. Antes dije al espíritu, no, al alma. El alma es la que tiene que ver con que piensa, el alma es la que expresa su voluntad, amén. El alma es la que en donde se siente lo espiritual, se siente y se percibe. Y muchas de las cosas que el alma siente y percibe, lógicamente lo hace a través del cuerpo. Amén. El alma decide, no su cuerpo. Amén. La que expresa su voluntad en las acciones es el alma. La que imagina y crea cosas es el alma. La que gobierna nuestro cuerpo es el alma. Solo que en la situación cuando el alma está desnuda, cuando el alma está huérfana de Dios, cuando el alma no tiene fortaleza, no ha sido alimentada, el ego se crece, amén, y domina el alma, amén. Entonces, este cuerpo humano de carne, a ver por qué digo que el alma, porque hay gente que está en coma, su cuerpo ya no funciona, pero su alma percibe cosas, amén. Gobierna las cosas. El alma no entra en coma, digamos, no se muere. Amén. Este cuerpo humano, lo que es los huesos, la carne y la sangre, no es la semejanza de Dios. Aunque Dios a veces usa antropomorfismos, o sea, palabras que tienen que ver con nuestra forma humana, para identificarse con nosotros y hacernos entender cosas. Por eso es que a veces dice, la mano de Jehová fue sobre mí, pero Dios es espíritu. ¿Cómo vamos a identificar la mano de Jehová? Por las cosas que él pone. Amén. Cosas para que le entendamos, no porque realmente las tengan. En ese razonamiento, por eso los católicos dicen, Dios, un cuerpo, un ser, como refiriéndose a un cuerpo, el Hijo otro y el Espíritu Santo una palomita, como porque los separan, son tres diferentes, ¿no? Es un ser espiritual que no lo logramos entender con esta razón. No estoy negando al Padre, no estoy negando al Hijo, no estoy negando al Espíritu Santo, solo que esa explicación de la Trinidad, si tres personas, se queda cortica y limita al entender, porque están mirándolo con un razonamiento un poco materialista, digámoslo así. Amén. Ahora, este cuerpo, vuelvo a insistir, no es la semejanza con Dios. Este cuerpo es solo un vestido temporal del alma para este mundo natural. El apóstol Pablo dice, esta morada terrenal, se deshiciere, tenemos en Dios una morada espiritual. O sea, este cuerpo es la morada natural del alma. Amén. Un vestido temporal. Ahora escúcheme bien. En el momento de la muerte, precisamente esto es lo que ocurre, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el aliento de vida. Por eso digo, la capacidad de existir. Amén. El alma, que son dos entes inmateriales, el espíritu y el alma, salen del cuerpo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, el aliento de vida. Y el cuerpo, y el alma va al lugar que le corresponda de acuerdo a si creyó en Jesús o no. Segundo, la Biblia me dice que el que muere en Cristo durmió. Y tercero, en lo espiritual no está sujeto a tiempo y espacio.
estoy seguro que el día que Cristo venga, cuando el alma de Abraham o de Jacob despierte para irse con el Señor, para ellos será como si acabaran de dormir, de morir. Amén. Pero cuando el alma y el espíritu y el alma salen del cuerpo material donde estaban habitando, me lo dice Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra. Es decir, el cuerpo, ¿cómo era? Y el espíritu de Dios vuelve a Dios que lo dio, que ya lo he dicho varias veces. Amén. Eso mismo lo afirma la epístola de Santiago en el capítulo 2, verso 26. Dice así, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. El cuerpo sin espíritu está muerto, aunque tenga la sangre. ¿Y por qué digo esto? Porque la muerte no es cuando el corazón deja de latir. Amén. Aunque tenga la sangre adentro. Amén. Miren los que mueren de un infarto. El corazón deja de latir. Se paró. Tienen toda la sangre adentro. Amén. Pero el espíritu abandona el cuerpo. Va a Dios que lo dio. Amén. Entonces, eso me demuestra que aquellos que creen que la vida está en la sangre están muy equivocados. Incluso muchos de ellos no se dejan hacer transfusiones de sangre porque la vida, según ellos, está en la sangre. Amén. Bueno, en Santiago dice que el espíritu salió del cuerpo. Amén. Entonces ahí murió la persona. Pero ¿qué pasó con el alma? Nos quedaría esa intriga, ¿cierto? Miremos Génesis 35, 17. Dice así, hablando de la muerte de Raquel, la esposa del patriarca Jacob. Amén. La que él más amó. Acuérdese que Jacob fue a la tierra del tío Labán, se enamoró de Raquel, su prima, digámoslo, y le trabajó 7 años al tío para que le diera a Raquel por esposa. Pero el tío fue vivo. Como tenía una hija mayor y según la tradición, no podía casar a la menor primero, le hizo la boda y todo eso, pero a la noche de la consumación del matrimonio, puso fue a la mayor. Cuando él se despierta al otro día, se da cuenta del engaño. ¿Pero por qué le hicieron eso a Jacob? Porque Jacob había engañado a su hermano. Amén. Cuando ganó la bendición, había engañado, perdón, a su hermano, no, a su papá, para ganar la bendición que le correspondía a su hermano mayor, Esaú. Claro, ahí vienen otros elementos. Bueno, pero después le dan a Raquel como su esposa, tiene que trabajar otros 7 años. Bueno, el caso es que Raquel, la esposa del patriarca Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, cuando está hablando de la muerte de ella, nos dice así la palabra del Señor. Y aconteció, como había trabajo en su parto, o sea, un parto difícil, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Ella pensaba que iba a morir ella y iba a morir el hijo. El verso 18, capítulo 35 de Génesis, verso 18 dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni al niño, mas su padre lo llamó Benjamín, el menor de los hijos de Jacob. Amén. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, dice. Amén. Entonces, esta palabra desvirtúa las doctrinas que creen que el alma se queda a dormir junto con el cuerpo hasta el día de la resurrección. Lo inmaterial no se queda dentro de lo material porque lo material se descompone y entonces por eso es que mucha gente, ay, si queman el cuerpo, ay, ¿qué va a pasar? No importa nada. Amén.
El cuerpo se queda solo, ahí no está ni el alma, y el espíritu ya se fue para donde Dios. Amén. Ya no tiene parte en este mundo lo material. O sea, como dije al comienzo, la muerte es separación. Ese ser humano que ha separado el mundo de los vivos. Amén. Porque el espíritu que Dios le había dado ya vuelve a Dios, el aliento de vida. El alma va al lugar que le corresponde, donde duerme, si murió en Cristo. Si no, va al lugar a esperar el juicio, donde Dios lo tiene determinado. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice así. Porque los que viven saben que han de morir. Amén. Por eso unos prefieren no hablar de la muerte, otros hablan de todas esas cosas que dije al comienzo. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Yo a veces me quedo pensando en muchas frases de líderes históricos en diferentes países y cosas e ideologías que dicen morir por la patria es vivir para siempre o morir por tal ideal es vivir para siempre. No, su memoria es puesta en el olvido. Amén. Durará algún tiempo, por ahí lo recordarán. Pero después como una referencia histórica, y eso si acaso. Amén. Eclesiastés 9:5, vuelvo a leerlo. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. El verso 6 dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron, terminaron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte. Amén. De manera que cuando alguien dice que habló con un espíritu, un antepasado fallecido, sea la abuelita o el tío, pues no lo crean. Amén. Porque muchas veces son cosas engañosas del enemigo, manifestándose a engañarlo y a llevarlo a condenación. Sobre todo en el mundo que no conoce a Dios. Amén. Hay cosas que están bajo la soberanía de Dios. Amén. Pero no es la regla general. Por ejemplo, cuando Saúl invocó el alma del profeta Natán, alguien vino a hablar con él y le dijo, ¿por qué me has hecho venir? Mucha gente afirma que fue un demonio, muchos afirman que fue, bueno, pero eso solo le compete a la soberanía de Dios, pero no es una norma general, que ahora todos los que invoquemos pueden venir un muerto a hablar. No, a no ser que en la soberanía de Dios quiera ejemplificar algo y eso, pero no es la regla general. Amén. Y muchas veces, cuando eso se vuelve común de invocar a los muertos, entonces vienen espíritus engañadores a manifestarse y a engañar a las personas para llevarlos a condenación. Porque dice, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amén. En tiempos del profeta Elías, a la viuda de Sarepta se le había muerto su único hijo. Y Elías, el profeta, clama a Dios de la siguiente manera. Miremos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Dice así, y se tendió sobre el niño 3 veces. Amén. Está como hoy en día que lo hiciera uno. Ya iban a decir, ve este perverso que está haciendo con el muerto. Porque ese es el razonamiento perverso del mundo. Hoy en día, si una madre le da alimento del pecho a un niño, lo ven como escándalos. Imagínense el profeta Elías acostándose sobre el niño muerto 3 veces. Dice, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que, ¿qué? Que hagas volver el alma de este niño a él. Vuelvo y digo, el alma no queda en el cuerpo muerto. El alma se va, sale del cuerpo, sale el espíritu, sale el alma. El verso 22 de Primera de Reyes 17, capítulo 17, verso 22 dice así, y oyó Jehová la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Amén. No dice reencarnó, dice revivió. Amén. Cuando Jesús oró y dijo, Lázaro, ven fuera, no dice y Lázaro reencarnó, dice Lázaro resucitó, revivió. Entonces,
Tanto el espíritu como el alma salen del cuerpo cuando se produce la muerte. Esto, desde el punto de vista de la Biblia, desvirtúa a quienes hablan de la tal reencarnación. Son doctrinas traídas de Asia, de la India. Los budistas creen que una persona se muere y que el alma se puede meter en el cuerpo de otro ser y hacer un proceso de perfeccionamiento para ir ascendiendo y no sé qué, o de un animalito, de una planta. Por eso incluso tienen en esas áreas las vacas como sagradas y por eso no comen carne. Pero la Biblia desmiente toda esa doctrina rara y falsa, porque la reencarnación no existe. No nos vamos a perfeccionar por nosotros mismos. La solución para no morir para siempre, en el sentido de estar separados espiritualmente, nuestra alma de Dios, es creer en Jesús. Amén. Creer en Él de corazón. No importa si creyó y me morí. El ladrón arrepentido en la cruz creyó y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Hoy por qué? Porque para Dios no existe el mañana ni el pasado. Él es un eterno presente. Amén. ¿Será que el ladrón arrepentido ya resucitó, ya está con él? No, él va a resucitar el día que Cristo venga por la iglesia. Cuando todos los patriarcas y los que creyeron resuciten también. Amén. Entonces ese hoy es un presente. Amén. Entonces vuelvo, insisto, la doctrina de la reencarnación es una falsedad, no existe. Bíblicamente existe la resurrección, tanto de buenos como malos. El caso es que los que van a resucitar para juicio son los que no creyeron en Jesús. Porque lo decía el primer versículo. El que cree en él tiene vida eterna. Amén. Ahora bien, muchas personas tienen la inquietud de qué se siente cuando están muriendo y hay muchas versiones. Personas que han sufrido un estado de coma y pues dicen cosas. Amén. La Universidad de Berlín en el año 2011 entrevistó a 5,000 personas que narraron qué sentían en esas experiencias que tuvieron muy cercanas o muy parecidas a la muerte. Y todos coincidían. Amén. Todos sintieron que volaban y vieron su cuerpo abajo. Amén. Trataban de pedir ayuda y no podían porque nunca más tendrán parte en el mundo de los vivos. No quiere decir que lo ignoren. Amén. Y nadie lo escuchaba. Amén. Eso es una experiencia terrible. Yo creo que eso tiene que ver con un sueño que me contó alguien que yo le dije, Dios te está llamando. La gente sale del cuerpo y entra en la dimensión de lo espiritual, de lo eterno, y ya, a no ser que el Señor lo permita, vuelve, que no sea el tiempo. Amén. Muchas de esas personas, de esas 5,000 personas que se identificaban como incrédulos o ateos, o no quieren saber nada de la muerte. Porque fue una experiencia negativa. Dicen que fue algo impactante, que escucharon cosas feas, gritos y cosas, porque entran en el mundo espiritual. Entonces, no voy a decir que escucharon a millones de personas que estuvieron en el infierno. No se puede decir eso. Yo no voy a decir eso. Pero lo que sí se evidenció para esas personas es que el mundo espiritual es real. Y en el mundo espiritual hay demonios. Y los demonios no son agradables. Los ruidos del mundo espiritual no son. Es más, quiero decirlo de esta manera. El salmista dice que el amor de Dios es como un trueno cuando medio la percibe el ser humano. Amén. Pero entrar de lleno en ese mundo espiritual se hace evidente toda esa realidad. Entonces, fue una experiencia por la cual ellos no quieren saber nada de eso. Amén. También hay algunos que dicen que descendieron por un túnel y que vieron criaturas espantosas. Y yo vuelvo y digo, bueno, son evidencias del mundo espiritual, de los demonios. Amén. No del infierno, de los demonios. Bueno, el Señor Jesucristo dijo que allá será el lloro y el crujir de dientes, pero yo no quiero ir hasta allá.
quiero simplemente, estoy refiriéndome a algo que dijeron en una universidad. Pero los otros 800 eran gente creyente, tal vez unos se congregaban, otros no, que tenían un trato con Dios. Y la experiencia de ellos es que sintieron fue paz y no querían volver, pero el Señor les dijo, todavía no es su tiempo. Amén. Pero fue algo muy lindo, muy placentero, luz y bueno. Pero yo lo que creo es que es como una muestra de lo que espera al creyente cuando resucitemos, porque la Biblia dice, duerme. Amén. Muchos hoy en día soberbiamente dicen, yo no creo en Dios, no existe ni el cielo ni el infierno. Pero, por eso digo yo no quiero decir que ya haya ido gente, porque ahí hay como 7, 8 pastores colombianos que eran cuando eran jovencitos que fueron al infierno y que fueron al cielo. Y yo digo, no, todavía no podemos decir que realmente fueron. Y bueno, eso me alargaría en el tema. Yo prefiero creer que el muerto en Cristo duerme. Como para la parte espiritual no existe el tiempo, no está sujeto a tiempo y espacio, pues no existe. Vuelvo y digo, Abraham, cuando sea el día de la resurrección, resucitará y creerá que acabó de morir. No existió todo este tiempo. Amén. Para mi abuela, que murió creyendo en el Señor, el día que el Señor resucite, ya hace como más de 28 años, va a ser como si acaba de morir. Segundo, vamos a vernos diferentes, porque no hay deterioro en lo espiritual. La hermana Alicia quedó con un rostro rejuvenecido. Imagínense con un cáncer, con una situación de pulmones terrible, con una metástasis. Hay personas que quedan calavéricas, impresionante, uno las mira y otras quedan inflamadas, no, terrible, pero en el cáncer es seco. No, quedó con una expresión de paz, una sonrisa y rejuvenecida. Entonces, que tanto que mi esposa decía, fue que la maquillaron y no le hicieron nada. Entonces, es un reflejo de la paz. Amén. Entonces, vuelvo y digo, no voy a especular de que sí, que no, tampoco estoy negando el infierno. Simplemente que no creo que ya unos estén allá, porque entonces Dios condenó a unos antes que a otros y Dios es justo. ¿Mm? Es más, Él no ha llevado a no ha llevado a Abraham y a Jacob y a Josué para el cielo todavía porque están esperando, porque va a ser un solo evento, la resurrección de los que murieron en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, que ya no son más no son dos pueblos, sino uno. Amén. Entonces, igual, el cielo existe, el infierno existe, pero están en la dimensión soberana de Dios cuando los manifiesta. Pero mucha gente, crea o no crea, tendrán que reconocerlo porque Dios es Señor y ante Él se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y como el Señor de la verdad y lo que ha dicho, se cumple. Lo que pasa es que para aquellos que no creen, la cosa es complicada. Será demasiado tarde. Ahora, cuando digo no creen, no me estoy refiriendo a una gente que no vaya solamente a una iglesia. Porque hay gente que va a una iglesia y no cree, tiene religión, pero su vida no se debe cambiar. Una de las cosas que me indignaba personalmente con la actitud no con él, sino con la actitud del presidente Trump, es que él decía que Jesucristo era su jefe, pero en su vivencia era un tipo vulgar, pagó prostitutas para callarle la boca, para que no dijeran que él había adulterado con ellas. Y era amigo de un pedófilo que murió en circunstancias intrigantes en una cárcel de máxima seguridad porque sabía mucho de gente muy poderosa. Un hombre que como líder de esta nación dividió familias. Hay 500 no sé qué niños que no los pueden encontrar los papás porque él ordenó separarlos de sus familias por entrar sin documentos a este país. Y un montón de cosas sucias. Un hombre que miente. Entonces, no estoy diciendo que no es un ataque hacia él, sino a la actitud.
que aunque dice que Jesucristo es el Señor, muestra que no es su Señor. Amén. Y hay mucha gente que va a las iglesias y es igual, mienten, adulteran, fornican, roban, hablan, llevan chismes y todas esas cosas. Entonces, aunque digan que creen, no están creyendo, porque el creer implica vivir y producir acciones conforme a la verdad de Cristo, a la nueva criatura en Cristo. Amén. Entonces, todo aquel que no cree de verdad, que su vida no ha sido transformada, porque el Señor dice que Él no quiere habladores ni oidores, sino hacedores de su voluntad. Entonces, para los que no hagan la voluntad del Señor será demasiado tarde. La muerte es el fin de las oportunidades para ser salvos, para estar con Dios. La experiencia dice que nadie en verdad es ateo, porque solo basta con que alguien esté en una situación terrible y clama. Yo recuerdo pues teóricamente pueden definirse como ateos, pero en la realidad no. Hay un señor amigo mío que él decía que era ateo. Y un día me dice, salió impresionado, me dice, Noel, venga, tengo que contarle algo. Me dice, usted sabe que yo siempre digo que yo no creo en Dios. Le digo, sí, claro. Y entonces me dice, lo que pasa es que tenía una depresión, una situación horrible, no hallaba, estaba desesperado. Y él vivía en un tercer piso en la casa de los papás. Y dijo, Dios, si existes, quítame esto. Y dice que comenzó a sentir una alegría, como que algo que lo llenó, y lo otro se fue. Dice que ya no puedo decir que Dios no existe. Amén. Entonces, la gente, lo importante no es que se definan ateos o no, sino lo importante es que las personas logren entender que hay que acercarse a Dios antes de la muerte, porque el morir es el fin de las oportunidades para tener vida eterna en Cristo. No es el fin de las cosas. Amén. Ahora, hay gente que dice cuando está enfermo, cuando sea viejito, o veo a ver si me arrepiento o me acerco a Dios. Pero, como dicen por ahí, como si la muerte avisara que va a venir. Y hay una parábola que el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. El hombre que dijo, he llenado los graneros y mañana viviré, comeré y todo esto. Y le dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Amén. Por eso, por esa situación así, es que el rey David, en el Salmo 90, 12, él le decía al Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Mire esta frase tan hermosa que es para una enseñanza más adelante. Que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Ahora, ¿qué hacen las personas mayores, los viejitos? Recordar. Dicen que uno es viejo cuando los recuerdos son más grandes que los proyectos, que las metas. Amén. ¿Qué hacen los jóvenes? Pensar en el mañana. Bueno, los jóvenes que tienen como una proyección. Amén. Ahora, frente a esto, la vida humana es una ilusión, porque cuando se es joven se tiene proyectos y sueños, y metas, pero cuando se es viejo solo se tienen recuerdos. Por eso, mis amados hermanos, es tiempo de que la persona decida el destino de la eternidad, porque la muerte no es el fin de todas las cosas, es el fin de la oportunidad para saber dónde pasaremos la eternidad. Amén. Pero pues también nos queda una pregunta, y es, ¿por qué la gente le tiene miedo a la muerte? Mire, hay muchos creyentes que cuando están en el hecho de muerte no quieren morir. Hay muchos creyentes que no se quieren morir. Y yo digo, pero ¿cómo así? Si el apóstol Pablo me dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque pasa lo que yo dije hace un rato. En el fondo no creen. Son oidores o son habladores, pero no hacedores de la voluntad. Amén. Y sencillamente no se quieren morir porque
inconscientemente saben que no están preparados. Amén. Por eso la Biblia en Proverbios capítulo 19, verso 24, dice así: el camino de la vida es hacia arriba. Amén. Al entendido, o sea, al sabio. ¿Qué decía antes? Que traigamos al corazón sabio. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Amén. Entonces, la palabra de Dios certifica que hay vida después de la muerte física. Amén. Porque acuérdense que hablé de la muerte espiritual, que es separación de Dios, no fin de las cosas. La Biblia certifica que hay vida después de la muerte física, porque el alma no deja de existir. Para todos los que creemos en Jesucristo y vivimos su evangelio, la muerte, esa vida será para resurrección de vida eterna. Amén. La muerte será un paso para resurrección de vida eterna. En la misma presencia de Dios, conforme nos lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que, no dice a los que murieron, sino a los que durmieron en él. La muerte del creyente es que duerme en el Señor. Amén. Pero no es así para el que rehusó y menospreció la salvación de Dios y le ofreció la salvación que Dios le ofreció a través de Jesucristo. Para ellos no será la vida eterna, sino será el fin de la vida material para pasar a condenación y a castigo eterno, separados de Dios, la muerte segunda. Amén. Por esto, el libro de Apocalipsis nos trae esta conclusión, capítulo 20, verso 6. Dice así, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El milenio que Cristo va a reinar sobre la tierra. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda, la primera muerte, ¿cuál fue? La del cuerpo. La muerte segunda es la separación por el juicio, separados de Dios para castigo eterno. Por eso la muerte segunda no tiene potestad sobre esto. ¿Sobre quiénes? Los que creímos en Jesucristo. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, con Cristo por 1000 años. Es decir, vuelvo a insistir, que la segunda muerte, separado de Dios, o el castigo eterno, están destinados para todos aquellos que no quisieron creer en nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino a la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Amén. Quienes resucitan, después del milenio, es que va a venir la resurrección para juicio. Amén. Después del milenio. O sea, primero viene Cristo, resucitan los que murieron en él, los que durmieron en él, y la iglesia será transformada. Iremos a las bodas del Cordero. Se dan unos eventos aquí, la tribulación, la guerra del Armagedón, y viene Cristo a establecer su reino, no la iglesia como predican los del dominionismo. Y establece su reino por 1000 años. Y los que creímos en él, de acuerdo a los galardones y a lo que él estipula, vendremos y seremos sacerdotes y reinaremos con él. Amén. Por 1000 años. Y después de esos 1000 años, será soltado Satanás por un tiempo
y después será capturado, echado al lago de fuego, con todo esto, y ahí será la resurrección de los impíos, digámoslo así, para juicio. ¿Ven? Para juicio, esa es la segunda resurrección. Y ahí se dará la segunda muerte, digámoslo así, para juicio, porque separados de Dios. Terminemos leyendo en San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay vida después de la muerte. Amén. Para el que está en Cristo. Para el que no, hay vida para juicio después de la muerte. Entonces, la invitación es esto que nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es por amor, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo. Dios les bendiga y Dios les guarde, hermanos y hermanas, y hasta la próxima. Amén.